Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a repasar lo que es el reconocimiento de sujeto y las clases de sujeto. En principio, el sujeto es la parte de la oración que realiza la acción verbal y que concuerda con el verbo en número y persona. Este concepto es importante recordar porque nos va a servir precisamente para reconocerlo bajo estos dos criterios. Muy bien, entonces recuerda que es el que realiza la acción verbal y concuerda con el verbo en número y persona. Vamos a plantear una oración. Ahí está. Lo que primero que tienes que hacer es ubicar el verbo principal. Bueno, acá ya lo hemos señalado con negritas. Entonces el verbo principal es come. Y luego, como ya hemos dicho que el sujeto es el que realiza la acción, tú vas a hacer o vas a formular la siguiente pregunta. ¿Quién al verbo principal? Muy bien. Preguntemos. ¿Quién come? ¿Verdad? Tú vas a responder, por supuesto. La respuesta es el sujeto, ¿verdad? ¿Quién come? Bueno, el marinero de agua dulce. ¿Ok? Fácil, por supuesto que sí. Pero existe otra manera que es mucho mejor que la anterior. Porque a veces la respuesta no es tan evidente, como en algunos casos. Verificar que cumpla la concordancia de número y persona entre el núcleo y sujeto y el verbo principal. Lo que habíamos mencionado, que tiene que concordar el sujeto y el verbo. Pero acá me dice el núcleo. Bueno, el núcleo es la parte más importante del sujeto. Es un sustantivo. Casi siempre. Ahí está. Esto es. La misma oración. Ya ubicamos el verbo principal. Y tenemos el marinero de agua dulce. A ver. Hacemos lo siguiente. Fíjate que aquí está el verbo y aquí está el marinero. ¿Qué tal si hacemos un cambio de persona? En este caso ambos están en la tercera persona del singular. Están concordando, ¿verdad? Pero si tú, en vez de decir come y pones comen, entonces te das cuenta que esta palabra es la que va a cambiar, ¿verdad? Tú no puedes decir el marinero de agua dulce comen todas las tardes una lata de espinacas. Tendrías que decir los marineros de agua dulce comen, ¿verdad? Y fíjate que son los únicos que cambian. Bueno, este vendría a ser el núcleo, ¿verdad? Y con su artículo, bueno, y este. Y así también lo puedes descubrir, que es mucho mejor. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a recordar lo que son las clases de sujeto. Tenemos el sujeto expreso, que aparece en forma explícita en la oración. Y aquí lo tenemos. El tren ya salió de la estación. El tren es el sujeto, ¿verdad? ¿Quién ya salió de la estación? El tren. Y si le cambias al verbo, lo pones, por ejemplo, en plural, salieron, entonces tendrás que decir los trenes ya salieron de la estación. El tácito está sobreentendido. No es que no esté sobreentendido. No sufrirá ningún daño. ¿Quién no sufrirá ningún daño? Hace la pregunta al verbo principal, ¿verdad? Tú dices, bueno, puede ser él, ella. Ahí está. Ella no sufrirá ningún daño. O también puede ser él. Se sobreentiende, ¿verdad? Ahora tenemos el sujeto simple y el sujeto compuesto. Y aquí ya me están hablando de núcleo. Núcleo es la palabra más importante del sujeto. Casi siempre es un sustantivo. Los amigos se reencontrarán. Acá, ¿quién es el sujeto? El sujeto es los amigos, ¿verdad? Todo lo demás es el predicado. Ya habíamos mencionado en la clase anterior que se es un pronombre átono, ¿verdad? Y hace el papel de objeto indirecto. Eso lo veremos en el predicado. Bueno. Entonces, este que está aquí, por supuesto que es el núcleo. Vamos a poner arriba. ¿Cómo descubres el núcleo? Fácil, porque si tú al núcleo lo borras,
ya pierde sentido la oración, ¿verdad? Lo reconozco porque es un sustantivo. Por ejemplo, el artículo no puede ser nunca el núcleo. El compuesto presenta dos o más núcleos. Suele suceder que también puedo encontrar dos núcleos. Por ejemplo aquí, Javier y Noé se reencontrarán. De nuevo, todo esto es el sujeto, ¿verdad? Vamos a ponerle ese sujeto y aquí predicado. También tenemos el complejo y el incomplejo. El complejo, su núcleo lleva por lo menos modificador. Modificador son las palabras que están acompañando al núcleo. Por ejemplo aquí, las blusas a cuadros te sientan bien. El sujeto es esto, las blusas a cuadros. Ahí está. Este es otro pronombre, ¿verdad? Te sientan bien. Bueno, todo lo demás es predicado. Aquí, por supuesto, ¿cuál vendrá a ser el núcleo? Las blusas a cuadros, blusas, cuadros. Blusas, ¿verdad? Porque si tú borras, por ejemplo, la palabra blusas, dirías las a cuadros, no tiene sentido, ¿verdad? Conta que si borras, por ejemplo, todo esto que está aquí, las blusas te sientan bien. Bueno, este es el núcleo, entonces lo vamos a señalar de rojo. Y los que están aquí, antes de él, es el artículo, que lo está modificando, eso lo vamos a ver después. Y ese también lo está modificando. Y fíjate que tiene un enlace, que es una preposición. Esos son los modificadores. Y si el núcleo aparece solo, se dice que es el sujeto incomplejo, como en este caso. Estamos así. Entonces este es el núcleo, está solo, fíjate, sin modificadores, sin artículos, sin adjetivos. ¿Verdad que esos son los modificadores básicamente? Finalmente tenemos sujeto activo y sujeto pasivo. Esto de acuerdo a la voz activa o pasiva de la oración. Activo es el sujeto de un verbo activo. Los pintores comprarán la brocha. Aquí por supuesto el sujeto es los pintores, porque tú preguntas ¿quiénes comprarán? Tú dices los pintores, y dentro de los pintores ya sabemos que el núcleo es este sustantivo. Por supuesto que el artículo no puede ser. Bien. Esta es una oración en voz activa, pero tenemos aquí en voz pasiva. Cuando aparece en voz pasiva necesita esta fórmula. Ser más participio. Ya sabemos lo que es el participio. Fíjate aquí. Están pasando esta a la voz pasiva. La brocha será comprada. Aparece esta formulita, que ya lo vimos ya cuando hablamos de verbo. Fíjate. Eso es el papel del verbo. Será comprada por los pintores. Fíjate qué diferencia. Es como que se hubiese invertido el orden, ¿no? Los pintores, que era aquí el sujeto, ahora está pasando a ser agente, lo que se llama un complemento agente. Y la brocha, que era un objeto directo, esto lo veremos en oraciones con más detalle, pasa a ser el sujeto en la voz pasiva. Y recae sobre él, ¿verdad? La brocha será comprada por los pintores. Bueno. Entonces acá este es el sujeto. La brocha y su núcleo vendría a ser brocha precisamente. ¿Cómo reconozco esta voz? La reconozco porque se encuentra esta fórmula, ¿verdad? Verbo ser más participio. Bien, luego en la siguiente ya veremos la estructura del sujeto. Recuerda que la práctica hace el maestro, así es que resuelve el simulador y descárgate el PDF para que puedas analizar lo que estás haciendo bien y lo que necesitas corregir. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.